probar que no me olvide. Ok, como les iba diciendo, bueno, acá tenemos las distintas presentaciones. A lo mejor puede venir, como les mostraba arriba, así, con este nombre. Puede venir así, Pendiven, que es el nombre comercial. Acá igual tenemos. Acá tenemos una de 1200, o sea, de un millón. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? No, a mí se me activó el micrófono, profe. Bueno, no te preocupes. Entonces, como ven, esta de nombre comercial, Pendiven, también es la penicilina benzatínica de Gram, estos positivos. Si ustedes tienen la de 2.400.000 o de 1.200.000. Dependiendo la dosis que necesito, a lo mejor voy a tener que dar esta porque tiene mayor concentración dependiendo la infección que tenga. ¿Y cuántos días? A lo mejor es una sola dosis y la doy en una vez. O la dosis dividida, 1.200.000 y la doy una hoy y una la otra semana, dependiendo del tratamiento. O si es una infección bastante complicada, a lo mejor la tengo que dar cada 24 horas. Todo depende de la infección que tenga. Por ejemplo, acá tenemos la cefalotina, que el nombre comercial es el Kefin o cefalotina-C directamente, o Clefin. Esto tenemos aquí algunos de los nombres comerciales, por ejemplo, cefaciclina, cefalotina y Clefin. Esto es para que ustedes sepan siempre que lo importante es saber cuál es el principio activo. O sea, si yo tengo estos nombres, este que está aquí es el principio activo, miren, es lo mismo, ¿no? ¿Y cómo viene? Vienen en presentación de ampollas de 1 gramo, que puede venir con o sin el disolvente, y que voy a administrar de 1 a 2 gramos cada 4 a 6 horas en adultos. Y en niños voy a administrar de 80 a 160 miligramos por kilo por día. Entonces, esto es importante cuando yo miro, el prospecto del fármaco y, no sé, me lo recetaron cada 3 horas, yo voy a mirar en el prospecto si está. Si no viene, lo busco. Ahora tenemos la facilidad de tener internet, ¿no? En los servicios, en el teléfono, lo busco para corroborar la dosis que me mandaron a administrar. Y si no, consultar. Sobre todo porque puede haber un error de escritura, puede haber algún problema y yo tengo que estar atento a eso. ¿Se acuerdan que en uno de los ejercicios, en vez de decir 350, decía 3.550? Bueno, todos me lo calcularon, la mayoría, pero algunos me puso por salvedad. Yo no sé, lo calculé, pero me parece una dosis excesiva. Entonces, tener en cuenta eso, chicos, que el médico también se puede equivocar en el escribir, en el recetar, y yo tengo que estar atento y saber cuáles son las dosis que se pueden administrar. Esto también lo van a ir conociendo con el tiempo, así que no se desesperen de que tengo que aprenderme todo, no. Generalmente cuando uno está trabajando, se usan ciertos medicamentos y cada vez que aparezca uno nuevo, tengo que leer los prospectos para ir interiorizándome de qué se trata, de qué son, cómo se usan. Entonces, como les decía, el Clefin es 1 gramo inyectable. La dosis usual, ¿no?, es de 0,5 gramos. Esto, cuando encuentren esta sigla, es intravenoso, ¿ya? O una E, endovenoso. Y ustedes van a saber que esto se administra endovenoso. Y puede usar de 500, 0,5 gramos, quiere decir que son
500 miligramos. Un gramo son 1000 miligramos y se puede usar cada 6 horas. Acá tenemos otra presentación de la penicilina, ¿no? Esta es streptomicina, que generalmente se utiliza cuando hay tuberculosis, y esto se da también endovenoso. Como pueden ver, esto es un frasco mucho más grande, entonces se pasa endovenoso diluido. Nosotros lo administramos o con fisiológico y en un tiempo determinado. 1 hora, media hora, dependiendo de la dosis que debe pasar. A lo mejor voy a tener que sacar, por ejemplo, me van a decir, aplique 1.000.000 de unidades o 1 gramo y yo saco 1 y lo diluyo en otro. Acá tenemos otra presentación de la cefalotina, ¿no? Acá dice Falot, todo depende del laboratorio. Acá viene con su diluyente, el polvito, que también tengo que reconstituir. Esto se llama reconstituir. Si yo le voy a administrar todo esto a un paciente, o sea, el gramo, no me hago problema, lo diluyo con lo que viene, ¿no? Y lo administro. Pero si tengo que administrar menos de la cantidad, como les decía, 250 o 500, para ser exactos, lo llevo hasta, supongamos que acá alcanzan, que estos sean 3 ml y acá alcanzan solo 5, entonces lo llevo hasta 5 y después salgo la regla de 3. ¿Hasta acá se entiende? Profe, ¿puede explicar lo que dijo recién de vuelta? ¿De todo cuál? Exactamente. La última parte que dijo de agregar 5, si viene para 3, agrego 5, dijo. ¿Qué me está hablando? Que no logro ver. Rocío. Rocío, mira Rocío, supongamos que esto me parece así pequeño, ¿no? Entonces digo, serán 3 ml. Y esto es 1 gramo. Si yo tengo que aplicar al paciente 850, entonces lo diluyo, lo puedo diluir en estos 3, suponiendo que esto sea 3, porque si es 5 lo diluyo en 5. Pero también le puedo agregar 5 o le puedo agregar 10. Es para calcular. Si yo le agrego, supongamos, estos son 5 y yo le agrego otros 5, ¿voy a tener más o menos medicamento en concentración? El mismo. El mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que voy a tener más? El volumen. Volumen. Voy a tener más volumen, pero no es que voy a tener más concentración. Entonces, a lo mejor es mucho más fácil, supongamos que esto sea 3, ¿no? Yo lo diluyo y lo llevo a 5, es más fácil decir 500 miligramos. Si yo tengo que aplicar 500 miligramos y tengo 5, ¿cuánto debo sacar? ¿Cuál es la mitad de 5? 2,5. 2,5. ¿Por qué 2,5? Porque 1 gramo, la mitad de 1 gramo son 500 y yo tengo que aplicar solo 500 o 0,5 gramos o 500 miligramos. ¿Se entendió ahora? Bien, ¿Okay? perfecto. Entonces, por eso les estoy diciendo que cuando tenemos que hacer la reconstitución de un medicamento, lo mejor, y para ser más exactos, es, si el prospecto lo dice, acá este gramo que está liofilizado es 1 ml, supongamos, cuando está diluido. O sea, yo sé que si a esto que está acá, que son 3, más esto, cuando yo lo haga la reconstitución, ¿cuánto me va a salir? Si tengo en la ampolla tengo 3, más el soluto que está acá, que es 1. 4, profe. 4. ¿Se dan cuenta? O sea, tengo que hacer la cuenta de este soluto que tengo adentro. O sea, si yo tengo una jeringa de 3,
Dice, mira, tengo que poner 3. Y llego, saco, abro la ampollita y le pongo los 3 adentro. Cuando lo voy a sacar, no me cabe todo el medicamento, suponiendo que tengo que aplicar el gramo completo. ¿Por qué, chicos? Siempre debo hacer cuenta del soluto, ¿ya? Entonces, en vez de usar una jeringa de 3, voy a usar una jeringa de 5. ¿Por qué? Porque 3 de esto más 1 de esto o 0,5 me va a dar 3,5 o 4. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe, Sí, sí. yo Ahora sí. espero que sí, ¿ah? Para que cuando prepare los medicamentos no haya este problema. Miren, acá el problema no es tan grave. ¿Por qué? Porque estos medicamentos ya vienen preparados. Lo único que puede ser es que, por ejemplo, aquí es dice vía intravenosa o intramuscular. O sea, estos medicamentos lo que yo puedo hacer es darlos por medio de una intramuscular o darlos por la vena, diluido, y lo pongo endovenoso. El problema viene cuando me dicen, no sé, de esta ampolla de 2 miligramos, le tengo que dar, decimos que 12 ml, en 12 ml tenemos 10 miligramos, y yo le tengo que dar 7,5. Supongamos que es un paciente pediátrico y tengo que disminuirle. Si me dicen 5 miligramos, fácil, es 1. Pero si me dicen 0,5, ya voy a tener que hacer el cálculo. Y a veces es tan ínfima la cantidad que conviene que yo estos 12 ml los lleve o a 5 o a 10, dependiendo a quién se lo tengo que administrar. Y esto lo hago directamente en la jeringa. Lo coloco, no sé, una jeringa de 10 y lo diluyo. Tengo 12 ml y le agrego, para que llegue a 10, ¿cuánto le tengo que agregar? 8. 8, muy bien. Y si yo le tengo que aplicar 1 miligramo, ¿cuánto saco de la jeringa? ¿1 mililitro? 1. Porque tengo 10, ¿no? Por cada mililitro, ¿no? de la jeringa voy a tener 1. Entonces saco 1. ¿Se dan cuenta que es más fácil? Y estos medicamentos no tengo que reconstituirlo, no tengo que hacer nada, sino a lo mejor solo diluirlo para poderlos administrar. Generalmente van diluidos en el suerito. Esta es una cantidad bastante pequeña, pero hay algunas que vienen de 40 o más. Bueno, entonces, estas son preguntas. Cuando yo administro una medicación vía oral, ¿la biodisponibilidad del medicamento es mayor o menor que la intramuscular? ¿Por qué? ¿Cómo, profe? Cuando yo administro una medicación vía oral, ¿se acuerdan que decíamos que vía oral, intramuscular, tienen distintos procesos de asimilación? Entonces, la biodisponibilidad del medicamento, cuando yo la hago oral, ¿es mayor o menor que la intramuscular? Menor, ¿Por qué? porque tarda más en absorber el medicamento en comprimido que intramuscular que viaja por vena o en los tejidos. ¿Ya? Siempre dicen que la intramuscular actúa más rápido que un Pero, comprimido. ¿pero por qué? ¿Por la absorción? Absorción, ¿pero qué más?
Vamos, piensen un poquito, chicos, porque lo saben. Ustedes lo saben. Y en el estado que se encuentra el medicamento también, de composición. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa en el cuerpo? Pasa por la difusión del tejido conectivo. Ah, Que entra directamente a la sangre, profe, entra más rápido. entra más rápido. ¿Y qué proceso Lo tiene que evita? absorber y todo. A ver si encontramos, a ver si Cuando encuentro. vos lo inyectás en el músculo lo tiene que procesar. O sea, de aquí a que llega a la sangre directamente es distinto que si entramos por la boca, que tiene más venas, más, Ya. creo. No es que No, acá no. cuando lo ingerimos por la boca, Sí, tiene que pasar todo el proceso digestivo y bien. después es Por ahí vamos, chicos, por ahí vamos, vamos. Otro poco. A ver si logramos ácidos? entender. ¿Ah? Lo que, ¿cómo es que se dice? Lo que digiere el medicamento, lo que actúa sobre el medicamento, ¿se refiere? Estoy diciendo que la biodisponibilidad, o sea, cuánto de ese medicamento está disponible, ¿no? En la vía oral que en la vía intramuscular. ¿Es mayor o menor? Ustedes me dijeron que es menor. Entonces, ahora quiero saber por qué. menor, había dicho muscular, había dicho, ¿Sí? Intramuscular. o menor. La vía oral. Para mí es mayor oral por todo este tema del proceso. A ver, no nos confundamos. Miren, Mayor, biodisponibilidad es o sea, el grado y la velocidad en el que va a actuar el forma activa del medicamento. ya. Pero ¿se acuerdan que, No, mire, acá tenemos que pensar a las vías de administración? ¿Ya? Por eso. Tenemos que ir a la administración de medicamentos. ¿Se acuerdan que las vías de administración teníamos la oral, la intramuscular, las parenterales y las orales? ¿Qué es lo que hacen todas las medicaciones orales? Tienen el proceso de pasar por el hígado. Cada Por el órgano. hígado. O sea, sí, el Claro, hígado, se por tiene el que hígado. digerir Y aquí, para que llegue. lo dijeron en otras palabras, pero quiero que lo tengan bien presente. Cuando nosotros ingerimos algo por la boca, va a nuestro estómago, pasa por el hígado, que es el primer proceso, y después va a la circulación sistémica en la parte digestiva, en el primer tracto de nuestro aparato digestivo. Entonces, chicos, piensen también a la clase de práctica profesional, cuando vimos medicamentos. ¿Por qué? Porque esto todo va relacionado. Entonces, cuando yo tengo un medicamento oral, la biodisponibilidad va a ser menor que la intramuscular, porque la intramuscular se evita, y la endovenosa también, se evita este paso por el hígado, todo este proceso. ¿De De acuerdo? digestión, digamos. De digestión. ¿Mm? Entonces, la biodisponibilidad que yo tengo del medicamento es menor en la parte oral y es mayor en la endovenosa y en la intramuscular. ¿Por qué? Entonces, tanto endovenosa como intramuscular, el medicamento, al ser líquido, va a actuar más rápido sobre el tejido que está afectado. tenemos una biodisponibilidad mayor. ¿Mm? Usemos Claro. estos términos. Tenemos una biodisponibilidad mayor del medicamento. ¿Mm? ¿Por Entonces, eso se coloca menos cantidad de medicamento, profe? en algunos casos sí. ¿Por qué? Porque piensen que en la parte digestiva, hasta que hace todo el proceso, vamos a tener mucha menos disponibilidad. Entonces sí, a veces sucede así. En cambio, si yo lo doy endovenoso, va directamente al torrente sanguíneo y va a ser, primero, efecto más rápido y la biodisponibilidad del medicamento va a ser mayor. Y por eso puedo poner menos dosis
porque sé que va a actuar enseguida y necesito esta dosis. ¿Mm? Claro, porque vos cuando, por los ejercicios que hemos estado haciendo, vos ves que los medicamentos que van intramusculares son 2 gramos, 5 gramos, diluidos todo, y los compuestos cuando uno toma pastillas son 500 miligramos. Cambia la cantidad, ¿no? Claro. ¿Mm? Entonces, tengan siempre en cuenta esto y relacionen lo que se ve de práctica, porque no es solo que en la práctica yo como preparo el medicamento, es también saber que este medicamento que yo estoy administrando, ¿no? Si lo hago vía oral, va a tener cierta cantidad de tiempo en actuar, la disponibilidad que va a tener. En cambio, si lo hago intramuscular, va a ser más rápido. Por eso decíamos que las vías tienen mucho que ver dependiendo de la urgencia que yo tengo, ¿no? Si estoy en una urgencia, tengo que hacer vía venosa, de modo que haga rápido, porque si no se me va a morir, ¿no? Pero si después ya pasó este proceso agudo de gravedad y todo lo demás, empiezo otro tipo de administración. Pero también hay medicamentos que siempre voy a tener que usar endovenosos, porque su preparación es así. Entonces, por ejemplo, hay ciertos antibióticos que son para infecciones, sobre todo urinarias, que yo las tengo que dar o los tengo que administrar con una dilución de suero fisiológico y lo tengo que pasar endovenoso. Las pielonefritis, por ejemplo, a veces son muy complicadas y vamos a tener que tratarlas con antibióticos muy específicos y tienen que ser endovenosos. Por el tipo de presentación que ellos traen, no vienen de otro modo. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. esperemos que sí. Bueno, vamos a volver a las preguntitas. Yo les preparé estas preguntitas porque digo, nos van a ayudar a entendernos mejor y a pensar, chicos. Acá tenemos, a ver la otra. Dijimos que oralmente vamos a tener menos disponibilidad que la intramuscular y que la endovenosa. Entonces, ¿cómo preparo un medicamento que está en la presentación de liofilizado? Supongamos que lo voy a usar para mi servicio de pediatría. Y voy a tener, acá, esto se usa mucho en pediatría y se administra a los bebés, a los neonatos, pero también a los más grandecitos. Es una Cefia Traxona y la preparo en la mañana para administrarla casi a todos los pacientes que tengo en el servicio. ¿Cómo lo preparo? En 5 mililitros. En 5 mililitros. ¿Y qué hago? Vamos, Rocío. ¿Lo preparas con 5 mililitros? Los preparás con 5 mililitros. Se verifica cuánto se va a administrar al paciente y si en caso que es más, se puede volver a agregar otros 5 y sacar mejor la medida. Bueno. ¿No? Sí, puede Sí, ser. que sí, profe. Mire, no. Entonces, para un servicio de pediatría, seguramente este frasco me va a alcanzar para muchos, ¿ya? Entonces, lo que hago, yo sé que este frasco, esto con la práctica, chicos, va a ser mucho más fácil, pero yo sé que estos polvitos que están acá son 0,5 mililitros en soluto. Yo lo medí. Pero si no lo hubiéramos medido, hacemos lo que dice Rocío. Le ponemos 5 ml, lo diluimos, todo, lo sacamos, pero no lo vamos a sacar en una jeringa de 5, sino lo vamos a sacar en una jeringa de 10. ¿Por qué? Porque si yo tengo 0,5 más 5, me van a dar 5,5. Entonces, la jeringa de 5 no me va a alcanzar, voy a usar la jeringa de 10. Como yo este medicamento lo voy a usar tengo 10 pacientes y todos los estoy tratando porque es una salita con afecciones, digamos,
respiratoria. Y estamos en invierno, tenemos problemas, tenemos muchos nenes que están con problemas bronquiales. Bueno, le vamos a aplicar esto. Entonces yo saco estos 5,5, le agrego a estos 5,5, 4,5 y lo llevo a 10 en mi jeringa, a 10 ml. Como estos frascos, cuando yo les saco la tapita, igual quedan herméticamente cerrados porque la gomita, tienen una gomita ahí. Entonces, ¿qué hago? Lo recompongo todo, lo reconstituisco con los 5, después le agrego otros 4,5, lo llevo a 10 y lo vuelvo adentro y me queda así. Cuando yo lo preparé, lo rotulé acá. Lo preparé a las 10, ahora son las 11:32, lo preparé a las 11:32 del día, hoy día estamos a 14 de septiembre, de septiembre a las 11:32. Esto me va a durar 24 horas, generalmente dura 24 horas. Lo dejo preparado y cuando tengo una orden, tengo que administrarle a Juanito, tengo que administrarle 1 miligramo. A Pedro tengo que administrarle 0,5 miligramos. ¿Ya? Y así vía, entonces este medicamento me va a alcanzar para todos mis pacientes. Lo único que hago yo, chicos, acá tengo la aguja, saco con la jeringa, o sea, cada vez con la jeringa voy sacando y preparo mi medicación para Juanito, después para Pedro. Lo único que cambio es la jeringa con la cantidad de medicación que voy a aplicar a cada uno. ¿Se entendió? Profe, Sí. es decir que si no tiene la presentación, yo le calculo que aproximadamente trae 0,5 gramos. Traen 0,5 o 1. Algunos traen En general traen eso. Sí, generalmente es eso. Si no está escrito, chicos, lo mejor es hacer lo que decíamos, ¿no? Rocío nos dijo, yo le voy a poner 5. Le ponemos 5, pero después vamos a sacar 5,5 con el soluto que se agregó. Y eso lo llevamos a 10. ¿A 10? ¿Por qué a 10? Porque en este frasco me caben 10, no más. Si tengo un frasco más grande que hay, ¿no? Y viene más polvo, entonces yo lo diluyo, hago la reconstitución y le agrego 20, por ejemplo, y puedo sacar las dosis que voy a necesitar. ¿Por qué esto? Háganlo siempre así, si no van a administrar toda la solución. Porque si yo administro a un adulto el gramo, lo que hago es reconstituirlo, por ejemplo, con 4,5 solución fisiológica, y sé que con una jeringa de 5 voy a poder sacar todo el medicamento. Porque si yo lo diluyo en 5, no puedo usar una jeringa de 5, sino tengo que usar una de 10, porque cuando saque el medicamento van a ser más de 5. ¿Se entendió? ¿Ya? Esto, sí. Entonces, cuando yo tengo que hacer la dilución, o sea, hago la reconstitución, lo diluyo para administrar a varios, o administrar a uno solo, pero es una dosis que no es fácil calcular si yo tengo una cantidad muy ínfima, lo que hago es alargarla. ¿Se acuerdan que habíamos dado el ejemplo de la gentamicina? Que tengo que aplicar, no sé, en vez de 80 miligramos, tengo que aplicar 55. ¿Se acuerdan? En el apunte está, mírenlo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Llevo esta gentamicina, en vez de tener 12 ml, me parece que eran 12 ml, lo que hago, la llevo a 8. O sea, le agrego 6 ml más y la llevo a 8. Entonces, es mucho más fácil para llegar a 10. Claro, y calcular el 55. ¿Por qué? Porque en cada una de las rayitas, hasta 8, voy a tener los miligramos. O sea, a tener 10, 20, 30, 40, etc. ¿Está claro hasta acá? Sí. Espero que sí. Bueno. Bueno, la cantidad de polvo, chicos, que hay en estas presentaciones liofilizadas
esto va a incidir, como les decía, va a incidir en la cantidad de medicamento que yo haga la reconstitución. Porque si tengo un medicamento que tiene polvo liofilizado, va a tener 0,5 o 1 centímetro o más, ¿no? Cuando yo saque el medicamento, ¿no? Si puse 5 ml, voy a tener 5,5 si tiene la mitad, o sea, si tiene 0,5. Y si tiene 1 ml, voy a tener 6. ¿no? Entonces, todo depende del tipo de reconstitución que hago. Entonces, como enfermero, ¿no? ¿Cuáles son las atenciones que debo tener cuando preparo el medicamento para administrar una dosis exacta? ¿Cuáles son estas atenciones que yo debo tener? ¿Puede ser los 10 correctos, profe? Los 10 correctos. Muy bien. Los 10 correctos. ¿Y qué más? Y los 4 yo. Los 4 yo. Muy bien. ¿Cuáles son esos, Marco? Yo preparo, yo administro, yo registro, me falta uno, no me acuerdo el otro. ¿No serán 3? ¿Eran 3? Yo preparo, yo administro, yo registro. Y yo registro. Los Ahí 3. está, eran 3 entonces. Bueno, como decía su compañero, los 10 correctos es muy importante tenerlo en cuenta, pero también es tener en cuenta que si tengo que administrar una dosis, sobre todo cuando son estas que debo preparar, para yo administrar una dosis correcta, porque si, por ejemplo, yo le pongo 5 ml y hago la regla de 3 porque tengo que administrar 750, no voy a estar administrando la dosis exacta, porque no estoy tomando en cuenta el soluto que hay acá adentro. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hago la dilución, tengo que tener esto presente. Por eso, yo quería decirles esto, de modo que cuando nosotros hagamos una reconstitución de medicamento, pensemos en el polvo que tenemos acá, ¿no? Y en la dosis que yo tengo que administrar. Si la dosis la tengo que administrar completa, no me hago problema. Lo único que tengo que tener presente es tener la jeringa exacta para poder sacar toda la medicación, porque tengo que aplicar 1 gramo. Pero si no tengo que aplicar el gramo completo y tengo que aplicar 750, por ejemplo, es necesario hacer la reconstitución hasta 10, ¿ya? Lo diluyo un poco, hago la reconstitución y después lo llevo a 10 y de ahí hago la división. Va a ser mucho más fácil, no van a tener que andar haciendo tantas cuentas, pero va a ser más automático y va a ser la dosis exacta que debo administrar. Eso le iba a decir, es más exacto al calcular. Claro, es mucho más exacto. Los ejercicios son para aplicar esta famosa regla de 3, pero para ser exacto tenemos que tener esta atención. Otra cosa, les voy a compartir. Yo les había preparado el anexo para la semana pasada, pero quería tener esta salvedad. Ahora se los comparto. Estos ejercicios generalmente son o con frasco ampolla, ¿ya? O con frasco ampolla. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la dilución, pongan cómo la van a hacer para administrar exactamente la dosis. Profe, ¿Ya? yo sobre eso tenía pregunta. Sí. Porque dice que la presentación del Keflin es de 1 gramo. Si Sí. se ordena 250 gramos, ¿no Sí. será 50 miligramos que tenemos que agregar? Miligramos, sí, tienes razón, ahí está equivocada. Miligramos. Corríjanlo porque yo lo tengo en PDF. Miligramos, sí. Sí, No, tienes por razón. eso, porque yo Sí. los empecé a hacer ayer y me parecía muy Sí, grande el número. grande. Muy bien, muy Porque bien. si el gramo lo pasamos a 1000 Sí. miligramos, como nos queda para dividir. Sí, muy bien. ¿Quién me habló? Que acá, como estoy compartiendo, no veo. Carolina, bien. Carolina. Bien, en cualquier momento se va a cortar, chicas, que ya estamos terminando el tiempo. Bueno, acá hay otros, ¿ya?
hay otros también calculando. Ustedes pongan esto que hemos aprendido hoy, de manera que digo, lo diluyo en 5, pero tomen en cuenta el polvo. Ustedes digan, el polvo es tanto. Háganle el cálculo siempre de 0,5. Casi nunca es un ml. ¿Ah? Y lo ponen, lo explican, entonces así podemos considerarlo. ¿De acuerdo? Después hay otros ejercicios que son de gotas. Esto también es importante porque nos va a tocar calcular las gotas y los miligramos. Otros son de PAF. Profe, Sí, disculpe, Silvana le habla. sí, Silvana, dime. No, nosotros del primero A no tenemos el anexo en la plataforma. ¿No? No. Ahora se los coloco entonces, perdón. O no Bueno, estará gracias. visible porque yo... Nosotros tampoco, profe, como que apareció y ahora si lo vamos a buscar nos... Sí, yo se los voy a poner, ¿por qué? Porque se los había puesto, pero viendo la corrección que hice de los trabajos, preferí hacer esta clase antes para poder tenerlo. Así que ahora se los pongo a todos, ¿de acuerdo? Bueno, si ya antes que se acabe, para que no se corte así nomás, tengan en cuenta estos chicos, vayan repasando y hagan los ejercicios pensando a lo que vimos en esta clase, de modo que les ayude para ser mucho más exactos y así estas nuevas generaciones de enfermeros que van saliendo, de verdad, de la dosis exacta de los medicamentos. Ustedes cuando vayan a la práctica se van a dar cuenta, entonces, para que vayan teniendo esto. Acuérdense que tener en cuenta el polvo que está adentro, que es soluto y que va a aumentar también la concentración. Bueno, que tengan una buena semana, buen trabajo y ahora les pongo el anexo a todos para que los vayan desarrollando. Y después me los suban, porque así vamos revisando y acuérdense que los trabajitos son evaluación, ¿no? Algunos irán con calificación, otros no, pero la evaluación total les va a ayudar para después en el final tener en cuenta que participó en clase, que hizo sus trabajos, etcétera, y que fue puntual en entregarlo. Bueno, cualquier cosa después me dejan en plataforma si tienen dudas, preguntas, etc. Bueno, chicos, hasta luego. Una linda Gracias, semana profe, les hasta deseo. luego. Hasta luego, chao. tenga buena Luego, semana. gracias. Chao.